Acá tenemos la segunda unidad de nuestra materia Morfología Castellana y les presento el tema. Vamos a desarrollar todo lo que se refiere a sustantivo o nombre, el concepto, la clasificación semántica y los accidentes de género y de número. Como ustedes podrán ver, acá les presento un esquema de todo lo que corresponde a esta unidad, donde dice que el sustantivo son las palabras variables que nombran a las personas, a los animales o a las ideas. Tiene su función, tiene sus clases, el género y el número, que es lo que vamos a desarrollar. Les sugiero que al terminar la unidad vuelvan a esta página como para poder corroborar lo que habíamos dado. Acá también es una representación más sintética, ¿verdad?, de lo que son los sustantivos, las clases. Son comunes, que nombran elementos de la misma clase en forma general, los propios, que se escriben con mayúscula y nombran un sujeto, los concretos, que nombran elementos tangibles, que se puede corroborar, se puede percibir con los sentidos, los abstractos, que no se pueden percibir con los sentidos, los individuales, que nombran a una sola cosa en forma individual, los colectivos, que es un grupo, un conjunto, los contables, que se puede determinar su cantidad, y los incontables, cuya cantidad no pueden ser determinados. Son algunos, vamos a ver otros más. Y en cuanto a número, los sustantivos pueden ser singulares o plurales, y vamos a ver los géneros también, aparte del masculino o femenino, cuáles son otros. Empezamos con los propios. Los sustantivos propios se clasifican en antroponímicos, patronímicos y los demás que vamos a ir viendo. Los antroponímicos, los nombres de personas: Juan, Antonia, María José. Patronímicos, los apellidos que proceden de una guía de un patrón. Ahí tenemos Benítez, González, etc. Y luego existen nombres que suelen emplearse con muchos fines, como dice acá, para encubrir, por una forma de identificar, por humor, por afecto o por una característica de su físico, de su personalidad, que es muy propio en nuestro país. Y los escritores también utilizan un sustantivo propio, pero sin su nombre, con otra denominación. A eso se le llama seudónimo o falso nombre o nombre de pluma. Luego tenemos los hipocorísticos, que es la forma cariñosa de llamar. Entre estos nombres especiales que acabo de decirles están los hipocorísticos: Pepe, Lola, que generalmente se repiten las sílabas. Los apodos o sobrenombres: Cabezón, Ñato, Negro, Ñeca, que nosotros también utilizamos en guaraní, algunos apodos o sobrenombres. El alias, que es utilizado, se conoce con este nombre a la gente que tiene un apodo, pero en el mundo de la criminalística: tiro fijo, cara cortada. Los zoónimos, como ustedes ven el prefijo zoo, que se refiere a los nombres de los animales, las mascotas. Los toponímicos o geográficos, el prefijo topo se refiere al lugar, y ahí tenemos todos los nombres de lugares que se escriben con mayúsculas, que están registrados, que son los países, océanos, regiones, mares. Luego también son sustantivos propios los nombres de instituciones públicas o privadas, monumentos, edificios, obras de arte, los movimientos sociales, políticos, culturales, religiosos, cuyos ejemplos algunos están estipulados aquí. Ya que hablamos de sustantivos comunes y aquel cuadro que les había mostrado, que se citaba nada más que algunos, acá vamos a ver que tenemos en realidad 12 sustantivos comunes, es decir, 2 pares de 6. Y ahí que vamos a ver que por su naturaleza los sustantivos pueden ser concretos o, por el contrario, abstractos. Animados, que tienen vida, como las personas, los animales, los vegetales, pero no nombres de personas, sino, por ejemplo, si yo digo mujer, dama, niño, me estoy refiriendo al nombre que se le da a una persona, no el nombre de pila, pero que me indica que es una persona. La rosa, el jazmín, el árbol, un vegetal,
O los animales, un perro, un gato, un elefante, son sustantivos animados. Y los que no tienen vida se los denomina inanimados. Por su origen pueden ser primitivos o derivados. Primitivos son los primeros nombres y los derivados es la familia de palabras que procede de eso. Por ejemplo, si yo digo en el primitivo, digo calle, los derivados hacen callecita, callejón, ¿entienden? Y por su cantidad pueden ser individuales o colectivos, como ya habíamos dicho, que designan a una sola cosa o a un grupo de cosas. Están los contables y los incontables, que si yo puedo determinar su cantidad, por ejemplo, alumnos, gatos, jugadores son contables. Puedo decir si hay 10, si hay 20, hay 100. Y los incontables, aquellos sustantivos que no es que yo no puedo contar porque son demasiados, sino que por su naturaleza misma no pueden ser determinadas, no puede ser determinada su cantidad. El azúcar, la arena, el agua. Luego tenemos por su estructura que los sustantivos comunes pueden ser simples o compuestos. Los simples, que tienen una sola palabra, y compuestos cuando se asocian o se juntan dos palabras de distinta naturaleza y forman una sola palabra. Por ejemplo, simple va a ser ropa y el compuesto de ropa puede ser lavarropas, secarropas, ¿me entienden? Ahí se vuelve compuesto. Entonces son 12 sustantivos comunes. ¿Cómo yo puedo clasificar? Acá les doy un ejemplo de cómo clasifico un sustantivo. Tenemos 10 palabras. Si yo voy a decir Paraguay, ¿qué clase de sustantivo es? Digo que es sustantivo propio y dentro del propio toponímico porque se refiere a un lugar. Nada más. Yo no puedo decir si Paraguay es inanimado, primitivo, individual. Esa clasificación no se da con los sustantivos propios. Eduardo es propio antroponímico. Cookie, propio zoónimo, porque puede ser el nombre de un perro. La OEA, propio organismo internacional. Obelisco, propio un monumento. Copaco, sustantivo propio, institución pública. Se escriben todos con mayúscula y están nominando a algo, a alguien. Luego tenemos los comunes. Si yo voy a clasificar sartén, voy a darme cuenta que es un sustantivo común. Y a partir de la palabra común, yo tengo que encontrar 6 palabras. Porque como son 6 pares, entonces tengo que ver si es concreto o abstracto. La sartén es concreto. Es inanimado, es primitivo, es individual, es contable y simple. Entonces yo tengo que mirar esos 6 pares para ver cuál de ellos es, porque un sustantivo no puede ser concreto y abstracto al mismo tiempo. Ejército, por ejemplo, es un sustantivo común, concreto, porque veo. Animado, es primitivo. ¿Animado por qué? Porque está compuesto de personas. Es primitivo. Es colectivo, no es como la sartén que es individual. Colectivo porque se refiere a un grupo de cosas. Es contable, simple. Y en lavarropas es más o menos igual, con la diferencia de que es inanimado, pero es compuesto. Y la confianza, que es en el caso de un sustantivo también común, es abstracto porque no se percibe por los sentidos. Es inanimado, es derivado de confiar, porque todos los sustantivos que terminan en ansa es un sufijo que indica que procede de algo, ¿verdad? Esperanza, confianza, es también individual, porque yo no puedo decir tengo 2 confianzas, 3 confianzas, no se determina la cantidad. Es incontable, ¿me entienden? Por eso. Y es simple, porque no está compuesto de 2 palabras. ¿Estamos? Esa es la forma en que vamos a clasificar y sobre el cual se presentan los ejercicios. Muy bien. Viendo el tema de las clases de sustantivos, ahora vemos el género. El género generalmente es el masculino cuando es, por ejemplo, toros. El femenino de toro, vaca. Entonces aprendimos siempre en toda la etapa escolar de que el sustantivo, generalmente un sustantivo masculino tiene su correspondiente
femenino. Pero vayamos ahora a otros géneros. Esto dejo para que ustedes lo lean porque es un concepto ya repetido que yo puse acá solamente a manera de recordar. Vamos a los sustantivos bigéneres. Los sustantivos bigéneres son aquellos que tienen dos géneros. No es que pueden ser masculino y femenino también, sino que cambian de significado o de sentido dependiendo de qué artículo se utiliza. Si yo uso con el artículo el, como el bolso, es un accesorio femenino donde se guardan cosas. Pero si digo la bolsa, es el lugar donde se realizan actividades financieras. Si yo hablo, por ejemplo, de el editorial, es un artículo de opinión de una publicación periódica. Y si digo la editorial, es una empresa que edita alguna revista o periódico. Este es un capítulo sumamente importante de lo que se refiere a sustantivos. ¿Por qué? Porque el manejo correcto de estos sustantivos bigéneres y del artículo que le corresponde es lo que determina la calidad de nuestro lenguaje, tanto para hablar como para escribir, para que no cometamos ningún error de concordancia. Luego tenemos los sustantivos ambiguos, que como verán ustedes, viene también de ambos, solamente que en este caso no cambia de significado. Genera dudas respecto a su género, pero puedo utilizar con ambos géneros en forma correcta y les doy algunos ejemplos. El armazón, la armazón, el azúcar, la azúcar, puedo decir de ambas formas. Puedo decir el sartén, la sartén, solamente que depende en qué país. Por ejemplo, en Paraguay nosotros no usamos el sartén, decimos la sartén, pero es correcto igual. El tilde, la tilde y otros ejemplos. Tenemos los sustantivos comunes en cuanto al género, que no son bigéneres, que son comunes. ¿Qué significa eso? Que yo puedo escribir igual independientemente del género al que hagan referencia. Pero ¿qué pasa? Cambian de género al que pertenezca. Sin embargo, este no es así, porque este tipo de sustantivos que se refiere a los comunes se escriben igual, no varían, a pesar de que se refieran al género masculino o femenino. De esta manera, el género no está determinado por la palabra en sí, sino por el artículo que se anteponga. Si yo digo el artista o la artista, el significado, la semántica de la palabra artista no cambia independientemente de que sea un hombre o una mujer. El atleta, la atleta, el cantante, la cantante, el testigo, la testigo, no varía. Entonces, en cuanto al sustantivo en sí, es común para ambos géneros. Solamente yo cambio el artículo. Luego tenemos los epicenos. ¿Qué son los epicenos? No se refieren solamente a nombres de animales, sino que son aquellos que se utilizan para nombrar a un sustantivo que designa de igual manera a seres pertenecientes a ambos sexos. Pero ¿qué pasa aquí? Esto no es igual que los comunes. ¿Por qué? Porque yo utilizo un único artículo. Por ejemplo, si yo digo la palabra víctima, es un sustantivo epiceno de género femenino, pero que se utiliza en español para designar a afectados que sean tanto hombres como mujeres, independientemente de que el género del sustantivo sea femenino. Ojo, que acá está en negrita, no admite cambio ni variación en el género. Por ejemplo, si yo digo el accidente que ocurrió en el kilómetro 4 tuvo varias víctimas, entre ellas un hombre, una mujer y un niño, si son las víctimas. Independientemente que la persona sea de sexo femenino o masculino, la palabra no varía. Y eso también se utiliza con otras palabras. Por ejemplo, personaje. En sustantivo epiceno se refiere a seres masculinos como personajes también femeninos. Siempre es el personaje.
y no la personaje. Aunque se refiera a una actriz, yo puedo decir fulana de tal, que es una mujer, es el personaje principal de la novela, no la personaje. Y acá les pongo otros ejemplos. En el caso de los animales es fácil, ¿verdad? Porque yo puedo ver que el artículo es fijo. Por ejemplo, la araña es fijo aunque sea macho o hembra. El avestruz es fijo el artículo el aunque sea macho o hembra. ¿Qué uso entonces para poder diferenciar? Ahí está la observación. Utilizo los términos macho o hembra siguiendo al sustantivo. Ejemplo, el rinoceronte hembra, la pantera macho. No voy a decir el pantera ni la rinoceronte. Muy bien. Ahora sí entramos en accidentes de número del sustantivo, que son el singular y el plural. Ya no puse acá el cuadro de cómo se pasa al plural el sustantivo o cómo se pasa al singular, porque ese es un tema ya aprendido por ustedes. Es decir, si yo digo lápiz, su plural es lápices, los sustantivos que terminan en Z se pluralizan con C. Si yo digo libro, el plural es libros, que son ya temas conocidos por ustedes. Sí quiero mencionarles lo que se refiere a singularia tantum. ¿Qué significa esto? Que se trata de sustantivos solamente singulares. Del latín tantum, que significa solamente, y singularia es un neutro plural singulares. ¿Cuáles son? Son los sustantivos que solamente aparecen en singular. Trigo, leña, perejil, importancia, gravedad, yo no puedo decir gravedades, constitucionalidad, vigor, etc. Son muchos, solamente doy como ejemplo. Muchos de ellos son incontables. En otros casos se refieren a una realidad que es única en el mundo. Esto puede verse fácilmente con los nombres de los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Yo no puedo pluralizar. No puedo decir sures, nortes, estes, oestes. Esto explica que normalmente nos refiramos a ellos solamente en singular. Así como existe un singular único, existe el plural único, que es el pluralia tantum, que también está en latín, y son los sustantivos que no tienen singular, que solo se emplean en plural. Y les escribo acá muchísimos ejemplos: paraguas, sacacorchos, paracaídas, nupcias, trabalenguas, que son palabras que se utilizan solamente en plural. Son portadores de una idea de pluralidad que no se apoya en la realidad extralingüística, sino que es interna al sistema de la lengua. Por mucho que estudiemos geología, por ejemplo, no vamos a conseguir explicarnos por qué se nombra en plural, porque no se dice el Ande, se dice solo los Andes, los Alpes. Mientras que hay otros que solamente se dicen en singular, el Himalaya, el Cáucaso. Y la razón no tiene que ver con cómo está hecho el mundo, sino cómo está hecha la lengua. Y acá va una pequeña observación. Hoy está extendido el uso en singular de muchos de estos nombres, hecho que ha sido ya aceptado incluso en la norma, porque ustedes saben que la lengua es costumbre, es uso, por lo que ya podemos utilizar con tranquilidad algunos singulares como tijera, alicate, braga, que antes solamente se decía tijeras, pantalones, hoy ya podemos decir pantalón. Son algunos términos que pueden ser utilizados sin la S final.